Budismo, la filosofía y no la religión. El budismo, una filosofía que se asocia mucho al yoga y a las cabezas rapadas, pero que tiene un gran fondo tras la forma. No es una religión y no hay un dios. Sin embargo, tiene aproximadamente 400 millones de personas adheridas a su doctrina. Se dice que no pueden ni matar a un insecto y que no beben alcohol. El karma, el nirvana y el Buda acostado, ¿qué hay detrás de esta filosofía? ¿Quién es el Dalai Lama? ¿Cuánto hay de relación con el yoga? Todo tiene origen en un hombre de casta nacido en el siglo VI a.C., que logró expandir sus enseñanzas de forma pacífica y hacerle frente al hinduismo en la India. Sus armas para conseguir que hoy sea la cuarta religión más grande del mundo fueron tres: la meditación, la sabiduría y la moral. Historia del budismo. El primer Buda. Una famosa divina le dijo al rey Suddhodana y jefe del clan Shakyas que su recién nacido tenía dos caminos: llegar a ser un emperador o un gran sabio y de salvador de la humanidad. El soberano, quien gobernaba el entonces país de Sakya, lo que hoy conocemos como el sur de Nepal, quiso que su primogénito, bautizado como Siddhartha Gautama, el que logra sus objetivos, fuese un monarca. Con el propósito de que tomara ese camino, el rey protegió a su hijo de todos los males y de cualquier conocimiento que le pudiera llevar por la vida religiosa. Le dio 3 palacios, lujos y placeres. Según las escrituras, cuando el príncipe de la casta guerrera tenía 16 años, su padre le arregló un matrimonio con su prima Yasodhara. De esa unión se dio luz a Rahula, su único hijo. Cuando Siddhartha estaba cerca de cumplir los 30 años, se sintió vacío y abandonó sus palacios en busca de la realidad. En su primer recorrido por el pueblo tuvo lugar lo que se conoce como los 4 encuentros. Siddhartha se enfrentó por primera vez con la vejez de un anciano, con la enfermedad de un moribundo, con la muerte en un cadáver descompuesto y con la renuncia en una seta. Este último practicaba la doctrina filosófica y religiosa del ascetismo, que consiste en buscar la purificación del espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Siddhartha se adherió a ella con el fin de liberarse de las tribulaciones a las que había sido expuesto toda su vida y de las que se sentía completamente prisionero. Durante la gran renuncia, Gautama se dedicó a pedir limosna en las calles, algo que no era mal visto en la India, pero que era común en ancianos filósofos, no en jóvenes príncipes. Durante mucho tiempo estuvo buscando alcanzar la iluminación. Siempre apegado al ascetismo, practicó yoga con 2 maestros que le enseñaron mucho de meditación y la práctica. Sin embargo, Siddhartha se sentía vacío. Luego, en un encuentro de ascetas, con una dieta muy severa donde prácticamente no comía, el príncipe cayó en cuenta que esto no lo estaba llevando a ninguna parte y que necesitaba un equilibrio, lo que se denominaría el camino medio. Si la cuerda está muy floja, el instrumento no sonará, pero si está muy tensa, se romperá. La cuerda debía estar en su justa tensión para que pudiera dar música y armonía. Esas fueron las palabras de un maestro de violín, que según la leyenda contribuyeron a que Siddhartha entrara en cuenta del camino que debía tomar. Ni los placeres de palacio ni la mortificación del ascetismo le darían la tranquilidad y la autorrealización. Eso solo se encontraría en un equilibrio entre ambas. El relato dice que Gautama se sentó en posición de loto bajo una higuera a meditar y juró que solo se pararía de ahí cuando encontrara la verdad, la iluminación. Pasaron semanas. Primero limpió su mente de toda distracción, luego meditó para encontrar la verdad y finalmente
alcanzó el estado que estaba buscando. Comprendió que los sufrimientos humanos estaban íntimamente ligados a la naturaleza de la existencia, al hecho de nacer, y que para escapar de la rueda de las reencarnaciones, creencia del hinduismo, era necesario superar la ignorancia y prescindir de las pasiones y deseos, que finalmente eran las causantes de todo el sufrimiento. Fue entonces cuando se convirtió en el primer Buda, el que ha despertado. Y después del despertar, ¿qué sucedió? Siddhartha había prometido que volvería al palacio solo cuando encontrara la iluminación, y cumplió su palabra. Su hijo se convirtió en uno de sus mayores discípulos. También acudió a sus compañeros con quienes había iniciado su búsqueda, pero que lo habían abandonado cuando dejó el ascetismo. Juntos forman la primera sangha, denominación a la comunidad budista. Cuando Buda consideró que sus discípulos ya estaban preparados, los mandó a predicar la verdad por la India. Y él hizo lo mismo. Las escrituras dicen que solo dormía 2 horas diarias y el resto lo dedicaba a esparcir sus enseñanzas. A los 81 años de edad, vino el momento de su muerte. Sus últimas palabras fueron: todas aquellas cosas que son producto de la voluntad son pasajeras. Luchemos con diligencia para liberarnos de ellas. Se desconoce la fecha exacta de la muerte, pero según las crónicas históricas, fue o en el 486 a.C., según la escuela Theravada en el 383 a.C., según la escuela Mahayana. La gran expansión del budismo vino con el emperador Asoka, 273-232 a.C. Tras un pasado sangriento, se adhirió a la filosofía, la declaró la fe oficial del imperio Maurya y la propagó en su territorio. Las enseñanzas se expandieron a otros territorios, en especial al sudeste asiático y China. En la India el budismo prácticamente desapareció hace 1000 años. Creencias y prácticas. ¿Qué profesan los budistas? Mientras Buda vivió, nadie escribió sus enseñanzas, ya que se quería fomentar el entrenamiento de la memoria. Hay versiones distintas respecto a cuándo se hizo la recopilación de sus enseñanzas. Hay quienes señalan que 100 años luego de su muerte y otros 400 años después de esta. Esa recopilación dio vida al Canon Pali, el cual tiene 3 grandes divisiones: Vinaya, o el código de la disciplina monástica; Sutra, los discursos del Buda sobre una gran variedad de temas; y el Abhidhamma, un análisis filosófico y psicológico de la condición humana. No existe ningún dogma budista y por lo tanto ningún budista es perseguido por hereje. Antes de morir, Buda no dejó a nadie a cargo de la sangha para que lo reemplazara, por lo que algunos monjes de forma inconexa y dispersa enseñaban nuevas vías para entender la filosofía. A pesar de que existe una enorme variedad en las prácticas y manifestaciones, las escuelas budistas comparten principios filosóficos comunes, como las 4 nobles verdades. La vida incluye dukkha, sufrimiento. El nacer es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La vejez es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. La tristeza es sufrimiento, así como la lamentación, el dolor y la desesperación. El contacto con lo desagradable es sufrimiento. La separación de lo que es placentero es sufrimiento. El deseo insatisfecho es sufrimiento. En definitiva, los 5 agregados de la mente y el cuerpo que producen los deseos, corporeidad, sentimiento, percepción, formaciones mentales predispuestas y conciencia discriminativa, son sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo. El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, los sentidos y el placer sensual, buscando la satisfacción ahora aquí y después allí.
El ansia de llegar a ser, el ansia de nacer de nuevo, el ansia de ser aniquilado. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El sufrimiento se extingue con el abandono del ansia de los placeres sensuales, de llegar a ser y de aniquilación, y con la ausencia de pasión y no albergar ya más. El noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El budismo prescribe un método o camino con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cautivo de la mente y corazón, por medio de la meditación, atención y la plena conciencia del presente de manera continua. Además, tienen otras creencias importantes. No hay un Dios. Buda dijo en vida que él no era un dios y si bien aseguró que los dioses existen, decía que eran mortales. Él promulgaba no rendirles culto a los dioses y aseguraba que la idea del Dios creador era una noción relacionada con la falsa idea de la eternidad. El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. Dharma. Se puede traducir de diferentes maneras, pero para el budismo el significado de esta palabra es entendido como doctrina. Es lo que conforma el canon Pali y se considera como una de las 3 joyas del budismo, junto con el Buda y la Sangha. Karma. Para el budismo, el karma significa acción intencionada, ya sea de cuerpo, habla o pensamiento. Estas acciones tienen consecuencias tanto externas como mentales. Hay secuelas positivas y otras negativas, según la acción que hayamos hecho. Ambas causan efecto en las personas, pero no inmediatos, por lo que a veces puede ser que tiendas al sufrimiento por algo que hiciste en una vida pasada. El budismo cree en el renacimiento. El budismo no utiliza el concepto de la reencarnación, sino renacimiento, porque no afirma la existencia de un alma que pueda transmigrar. El Buda negó explícitamente la existencia de algo permanente que fuera ocupando distintos cuerpos. El renacimiento, según las enseñanzas budistas, ocurre debido a los restos del deseo, aversión e ignorancia que quedan en el flujo de la conciencia de una persona al morir. El objetivo de esta filosofía es que nuestras acciones no nos lleven a renacer, sino que precisamente las personas se liberen de la cadena perpetua de causas y efectos alcanzando el nirvana. Nirvana. Su significado sánscrito es extinción. Cuando se alcanza la liberación espiritual completa, la quietud y la paz se experimenta el nirvana. No es un estado, es la experimentación de la verdad absoluta, el fin del sufrimiento. En el budismo no se puede definir el nirvana con palabras, por lo que se dice que no es el no deseo, el no apego, la no ignorancia. Se logra mediante la meditación, lo que pone al fin el renacimiento. El camino hacia el nirvana consta de 8 pasos: conocimiento correcto, actitud correcta, discurso correcto, acción correcta, la vida correcta, esfuerzo correcto, estado mental correcta, concentración correcta. Hay 2 maneras de vivir el budismo: como monje, que llevan un estilo de vida que se prescribe con grandes detalles en los libros canónicos, o como laico. Los monjes son célibes, no pueden manejar dinero, no deben comer después del mediodía, tienen muy pocas pertenencias, llevan la cabeza rasurada, visten mantos de cierto diseño y llevan a cabo determinados rituales. Si hacen todo eso de un modo correcto, entonces los laicos consideran que son dignos de apoyo. Por otro lado, la principal práctica espiritual de los laicos consiste sencillamente en dar respaldo material a los monjes. No se espera de ellos un profundo conocimiento de la doctrina,
ni una práctica de meditación regular. ¿Qué practican? Existe una división del budismo clásico para sus prácticas, las cuales son tres principalmente. Prácticas éticas. La comunidad budista se divide entre monjes y laicos. Los monjes están obligados a seguir más de 250 normas de disciplina, cuyo quebrantamiento es penado en diferentes grados que van desde la confesión pública hasta la expulsión de la orden monástica. Este camino estricto de reglas se llama Vinaya y es una de las tres grandes secciones del canon budista. El Buda estimulaba a los laicos a seguir con una vida lo más perfecta posible. Como guía de comportamiento de cada día, el Buda prescribió 5 preceptos o reglas. No quitarás ninguna vida, seres humanos y animales. No tomar lo que no es tuyo. No tener una mala conducta sexual, violación, pedofilia, abuso sexual, etc. No mentir y no ingerir sustancias tóxicas que puedan nublar la mente. Para algunos esto se refiere a las drogas, para otros también incluye el alcohol y para los más extremos también concierne el café. Prácticas meditacionales. Para alcanzar el estado de iluminación de Buda, los budistas practican la meditación. Esta no es entendida como un método para liberarse del estrés, sino para elevar la conciencia a nuevas alturas. Es un estado de ser. En la rama más popular del budismo, el objetivo de alcanzar la suprema iluminación a través de la meditación no es un beneficio propio solamente, sino que es la búsqueda de la salvación colectiva. Si bien hay muchas maneras de practicarla, hay dos grupos principales. 1. Samatha. Esta es la meditación de concentración que sirve como anestesia para la introspección, vipassana. En esta práctica se calma la mente, orienta el sentido de la conciencia y fomenta emociones positivas para que entre la luz. 2. Vipassana. Esta es la meditación de la introspección. Luego es adquirir una calidad meditativa firme a través del samatha. Luego viene la concentración en la naturaleza misma de la mente, o volverse intensamente consciente de la experiencia, siempre con el objetivo de alcanzar una visión clara de la naturaleza de la realidad. Esto no es una revelación intelectual, no se puede alcanzar la iluminación en el budismo a través de los libros, tiene que experimentarse este estado de ser. No importa el lugar físico donde se practique, mientras sea tranquilo, se necesita un cojín para sentarse sobre él en posición de loto, piernas cruzadas, espalda recta, o también de rodillas, apoyándose sobre la parte inferior de los pies y entrecerrar los ojos. Las manos deben apoyarse en el regazo, con las palmas mirando hacia arriba y los pulgares unidos. Para alejar los pensamientos se recomienda llevar la cuenta de la respiración, concentrarse en inhalar y exhalar. Para entrar en el estado del ser hay que evitar los pensamientos. Cuando llega uno a la mente, no hay que detenerse en desarrollarlos, sino que volver a concentrarse en la respiración. Prácticas de sabiduría. Para tener una perspectiva correcta de la naturaleza de las cosas y desarrollar la sabiduría, se pueden llevar a cabo tres formas. 1. Escuchar. Lo que implica estar receptivo no solo a la forma en que las personas más sabias comunican la visión de las cosas, sino estar receptivos a nuestro entorno y a nosotros mismos. 2. Reflexionar. Profundizar aquello que ya escuchamos o aquello con lo que estamos en contacto, comparándolo con la forma en que nosotros entendemos las cosas, para llegar a una síntesis que nos permita comprender profundamente. 3. Meditar. Por esta vía se deben comprender las prácticas formales que la tradición ha desarrollado para llevarnos a la visión cabal. Este es el nivel más profundo de sabiduría y lleva prácticamente a la experiencia última de las cosas. Existen a su vez en el budismo prácticas devocionales.
Estas pueden incluir desde algo sencillo como inclinarse ante la imagen de un Buda hasta largas liturgias dedicadas a venerar a los Budas y Bodhisattvas, ser en búsqueda de la iluminación suprema. Para el budismo, esta forma de contemplación devocional es parte del cultivo de emoción perfecta que permite involucrar todas las partes del individuo hacia el objetivo de la iluminación. Principales ramas del budismo: Theravada y Mahayana. Existen muchas tradiciones descendientes del budismo, pero hay dos escuelas principales: Theravada 38% y Mahayana 56%. Antes de que el Buda muriera, dijo que si querían cambiar reglas menores podías hacerlo, pero no especificó cuáles eran consideradas de menor grado y tampoco dejó a una persona a cargo de la comunidad. Se intentó llegar a acuerdos por medio de concilios. Del tercer encuentro surgió el Theravada, la escuela más antigua del budismo, cuyo significado es la palabra de los antiguos. Su doctrina se basa estrictamente en el Canon Pali, compendio de textos de Buda, y su respectiva comprensión desde una mirada psicológica. De los Theravada surgen los tres caminos para la liberación que mencionamos más arriba: prácticas éticas, práctica de meditación y prácticas de sabiduría. Quienes siguen esta escuela buscan llevar una vida más acorde al camino medio, a través de las cuatro verdades, y buscan su propia salvación, no la colectiva. Por su parte, el Mahayana surgió de una combinación de las primeras escuelas en el siglo I después de Cristo y se le conoce como budismo tardío. Esta rama está más ligada a la práctica del yoga, mirarse hacia adentro para alcanzar la iluminación. Ellos adaptaron las reglas monásticas de los primeros budistas e hicieron sus propias interpretaciones de los sutras y las reglas. Creen que la práctica del yoga es el método más eficaz para alcanzar la verdad más elevada. Los Mahayana creen que los laicos pueden alcanzar un nivel espiritual tan alto como el de un monje, mientras que los Theravada mantienen que solo un monje puede alcanzar el nirvana y que los laicos solo pueden aspirar a renacer como un monje después de muchos reencarnamientos. A su vez, el ideal de la iluminación en los Mahayana tiene un constituyente altruista en la que aquellos que se comprometen a alcanzar la iluminación lo hacen en el beneficio de todos los seres. Otras ramas: el budismo Zen es una escuela del Mahayana. Zen significa meditación en japonés y si bien surgió en la India, adquirió su forma definitiva en China en el siglo VII, donde se le conoce como Chen. El Zen se aleja del conocimiento intelectual y busca experimentar la sabiduría más allá de lo racional. Los sutras figuran en segundo plano en esta rama, y lo más importante es estar atento al momento presente, explotar todo el potencial en cada acción de la hora. Se centra en el cultivo de la mente o meditación. Otra rama importante del budismo es el tibetano, que es practicado por el 6% de los budistas. Nacen en los Himalayas y reconocen al Dalai Lama como Bodhisattva, ser de conocimiento supremo. Por ende, es su maestro espiritual. También surge de la escuela del Mahayana y entre sus objetivos está no solo en la liberación del sufrimiento a nivel colectivo, sino también alcanzar el estado de Buda, ojalá en esta vida. La figura del Dalai Lama representa el principio del ideal del Bodhisattva, ser en búsqueda de la iluminación suprema. Hasta el 2011 era el título del dirigente del gobierno tibetano en el exilio y también del líder espiritual del budismo tibetano. Sin embargo, ese año renunció a cualquier cargo político para enfocarse solamente a lo espiritual. El primer Dalai Lama fue nombrado por Altan Khan, jefe mongol, quien consideró que Sonam Gyatso era un maestro excepcional, denominándolo la reencarnación de Buda en la tierra. Gyatso asumió el gobierno del Tíbet y su condición de guía espiritual.
Cuando murió el primer Dalai Lama, los lamas, monjes del Tíbet, designaron a un niño como su reencarnación bajo ciertas consignas predeterminadas. Así ha funcionado la asignación del Dalai Lama hasta el día de hoy. Gracias.